Días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estén escuchando. Seguimos con la historia económica de Argentina y en esta oportunidad vamos a analizar el periodo que va entre 1955 y 1966, que podríamos señalar como la década siguiente a la década peronista, que nuestros autores, recordemos que estamos trabajando con Belín y Corol, denominan como políticas ortodoxas e intento de transformación. Bien, vamos a ver una época de bastante inestabilidad política, bien, porque hay un golpe a Perón, bien, asume un gobierno militar, luego hay elecciones y asume Frondizi del Partido Radical, nuevamente hay un golpe militar, pero manteniendo la sucesión constitucional, luego Anilía, también del Partido Radical, y nuevamente hay un golpe militar, bien, lo cual es una evidencia acerca de cómo hubo muchísima inestabilidad política y cómo se fue cambiando continuamente el andar, ¿no?, de nuestro país durante el siglo XX. Entonces, en esta primera parte de la clase me interesa puntualmente dejar en claro em, cómo fue este ciclo, ¿sí? Y por un lado ver las políticas que tomó el golpe militar que se autodenominó como Revolución Libertadora. Me interesa señalar este ciclo porque es un problema muy claro que ha tenido la Argentina acerca de cómo industrializar el país. Bien, que ya lo habíamos visto en la segunda parte de la década de Juan Domingo Perón al frente del gobierno. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que entre el 55 y el 66 el crecimiento económico se dio a partir de la industria, bien, la industria ligada al mercado interno, ¿sí?, que tiene que ver justamente contra esta industrialización por sustitución de importaciones. Pero hay un punto muy importante y es el estancamiento del sector primario exportador. Bien, recordemos que para llevar a cabo un proceso de industrialización necesitamos de las divisas que genera el campo, ¿sí? Vamos a decir que eh, el promedio sí era de 1.000 millones de dólares anuales. Bien, ese era más o menos el estancamiento. No giraba mucho de allí. Así vimos un periodo de inflación, un periodo en el cual se deterioraron los salarios reales. Recordemos que entre el 46 y el 55 los salarios habían aumentado un 50% en términos reales. Entonces, esta década del posperonismo tuvo un crecimiento que, si uno analiza entre el 55 y el 59, fue del 2,9% anual, y se analiza en la década del 60 fue del 4,2%. Este ciclo, bien, es lo que se denomina como stop and go, bien, es decir, que se frena y avanza, se frena y avanza, bien, stop and go se denomina en economía, y tiene que ver justamente con la lógica del desarrollo manufacturero en la Argentina. A ver, cuando crece la industria en nuestro país, aumentan las importaciones. Bien, es una lógica creo que nos permite entender también lo que sucedió en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Cuando aumenta la industrialización, aumentan las importaciones. Bien, aumentan las importaciones. Por otro lado, aumenta la demanda, bien, porque el desarrollo de industria distribuye mejor el ingreso, genera salarios más altos. Entonces, si aumenta la demanda de productos, caen los saldos exportables. Viene a decir que se consume más, no sé, más carne, supongamos, hay menos carne para exportar. Por lo tanto, el aumento de las importaciones y la caída de los saldos exportables llevan a que falten divisas. Bien, lo que hoy diríamos que falten dólares. Entonces, esa falta de divisas, esa falta de dólares, que como diríamos hoy en día, es lo que genera, por un lado, una inflación y por otro lado, una apreciación del tipo de cambio. ¿Cuál fue la solución histórica que ha implementado la Argentina a la falta de divisas? La devaluación. Bien, faltan dólares, se devalúa, ¿sí? 2018 se fueron dólares del país, hubo una devaluación del 20 pesos por dólar a 40 pesos por dólar. Ahora, cuando se da esta devaluación,
¿sí? Ocurren dos cosas. Por un lado, bien genera recesión, hay una caída económica, pero por otro lado hay una redistribución de la ciudad al campo. Bien, si nosotros ya habíamos dicho que el peronismo a través del IAPI redistribuía recursos desde el campo a la ciudad y la industria, ahora ocurre al revés. ¿Por qué? Porque cuando hay una devaluación por cada dólar exportado, bien, si antes se tenían 20 pesos por cada dólar exportados y después supóngase tenías 40, bueno, eso beneficia al sector que exporta en dólares, que acá generalmente en nuestro contexto argentino es el sector agroexportador. Y bueno, a esto también se sumaba una crisis en la balanza, en el balance de pagos, donde la balanza comercial también es un factor muy importante, y esta crisis en la balanza, ¿cómo se soluciona? Eh, con endeudamiento. Bien, digo, fíjense cómo las características y cómo los problemas de la segunda mitad del siglo XX van a ser muy recurrentes hasta la actualidad. Entonces, con la autodenominada Revolución Libertadora, que duró entre el 55 y el 58, Benín y Corral la denominan como un intento de ajuste y además ambigüedades en la política económica militar. ¿Por qué? Y vamos a acompañar el repaso que habíamos hecho anteriormente. El peronismo perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Mencionamos los bombardeos en Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Hubo 308 muertos y más de 700 heridos. Y Perón además respondió en agosto con el discurso del 5 por 1, bueno, que habíamos señalado, ¿no? como un error muy grande para un presidente y un líder político, ¿no? O sea, con una especie como de revanchismo, lo cual un líder debe intentar solucionar esos conflictos. De este modo, el golpe marcó una crisis o se generó por una crisis de tipo política, no por una crisis de tipo económica. Los líderes militares fueron Leonardo y Aramburu, y acá ya vemos las ambigüedades de la política económica que mencionan Bellini y Corol, porque mientras Leonardi era un nacionalista católico, Aramburu era un liberal. Eh, y en este contexto, Prebisch, bien, que recordemos había sido el presidente del Banco Central y luego sería el secretario general de la CEPAL, señala, Prebisch desde este organismo supranacional, bien, señala tres desaciertos del peronismo. Bien, tres desaciertos del peronismo. El primer desacierto tiene que ver con desalentar la producción primaria, bien desalentar al sector agrícola, ganadero, exportador, a través del control en el comercio exterior con el IAPI. Bien, ¿por qué? Porque según Prebisch, bien, estos controles lo que hace es que el campo no invierta para producir y el efecto no produzca. Y recordemos que para industrializar se necesitan estos recursos. Bien, entonces ahí había un primer error del peronismo. Un segundo error del peronismo, según Prebisch, fue alentar la industria liviana, pero no la industria básica. Bien, ¿qué significa esto? Esto significaba que había que importar insumos, bien, y máquinas para producir, pero además también importar mucha energía que terminaba formando parte del déficit comercial. Y finalmente, la inflación. ¿Sí? La inflación la explicaba Prebisch a través del déficit de las empresas públicas, a través del exceso de crédito y a través del aumento de salarios por encima de la productividad. ¿Sí? Digo que esto también yo creo que aquí hay un problema con los empresarios argentinos, ¿no? Que prefieren también subir precios antes que producir más. La solución que proponía Prebisch, ¿sí? Era una solución o la que implementó la dictadura militar del 55 fue una solución de tipo ortodoxa, lo que mencionábamos antes, bien. Devaluación, simplificación del tipo de cambio, es decir, que en lugar de haber diferentes tipos de cambios, que hubiera uno solo. Similar, si ven ustedes, a lo que ocurrió aquí en 2016. Congelar los salarios, reducir el déficit, privatizar empresas, políticas monetarias y crediticias constructivas, bien para fomentar el ahorro. Y algunos tipos de cambio que quisiera hacer que no los pudieron llevar a cabo es desarrollar la industria básica, producir más energía y racionalizar el Estado. Y racionalizar el Estado es un modo de decir ajustar el Estado.
Ahora, esta dictadura no tenía un plan económico. Bien, solamente, digo, la idea era hacer el golpe para terminar con Perón. Hay una imagen interesante que se las voy a compartir de Ronald Reagan, no, Ronald Reagan no, Nixon, sí, que luego sería presidente de Estados Unidos con Isaac Rojas. No tenían un plan económico, que lo único era hacer el golpe a Perón. ¿Qué significaba eso? Significaba el plan económico o lo que aplicaron. Una devaluación, aplazar el segundo plan quinquenal, liquidaron el IAPI, bien, no existió más. Levantó el control de precios que tenía el peronismo, los precios se dispararon, así que luego reimplantó el control de precios. Después reorganizaron la Junta Nacional de Granos, que también era algún tipo de control al comercio exterior. Hicieron una reforma bancaria. Ahora, habíamos dicho que durante la última etapa de Perón, bien que está toda esta política de ahorro dentro del segundo plan quinquenal, había bajado la inflación. Bueno, durante la dictadura aumentó la inflación. En el 53-54 habíamos dicho que había habido un 4%, ya el año del golpe hubo un 13% y el año siguiente al golpe hubo eh, un 25%. ¿Sí? Así que no, se les disparó la inflación en lugar de controlarla. Eh, Perón había entablado acuerdos bilaterales con varios países. Bueno, aquí la dictadura se sumó al Fondo Monetario Internacional, se sumó al Banco Mundial, se endeudó, ¿sí? Por 708 millones de dólares, que en aquel momento era muchísimo, pero uno podría señalar que se endeudó para invertir en empresas del Estado como Somisa, como las Líneas Argentinas, como los ferrocarriles, como YPF, por lo cual a priori uno diría que no está tan mal ese tipo de endeudamiento que generaba deuda. Hubo un acuerdo con el Club de París, pero siguieron los problemas con el comercio exterior. Hay un llamado a elecciones y gana Arturo Frondizi. ¿Sí? Em, el gobierno de Frondizi va a ir del 58 al 62. Bien, como podemos ver, el paso de la dictadura militar no tuvo ni pena ni gloria. Em, a ver, Arturo Frondizi formaba parte de la izquierda de la Unión Cívica Radical. Había cuestionado la parte final del peronismo. Vale la pena señalar el rol muy importante que tuvo Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio era un ex militante comunista, en la página 163, que se convirtió en colaborador e ideólogo del desarrollismo argentino. Bien. Eh, Además dirigía la revista ¿Qué sucedió en 7 días? A ver, el desarrollismo es un modo original de vincular el nacionalismo y la industrialización. Bien. ¿Por qué? Porque el desarrollismo entiende con razón que el gran problema de Argentina y de otros países latinoamericanos son los términos de intercambio. Cuando hablamos de un problema de términos de intercambio significa lo que mencionamos siempre, que exportamos barato pero importamos caro, entonces a la larga siempre nos la vamos a pegar. Entonces, ¿cómo es esta vinculación original de nacionalismo e industrialización? Bueno, la siguiente. El desarrollismo combinaba de manera original, bien, ambos conceptos. ¿Y cómo? Lo realizaba a través de las inversiones extranjeras. Bien. Cuando Frondizi está en su campaña electoral, es muy crítico eh, de los recursos y el capital que viene de afuera. Y cuando asume hay un cambio en su discurso que imagínense que le generó conflictos en el frente interno. Bien. El planteo era el siguiente, el planteo era que había que desarrollar la industria básica, lo cual ahí hay, diría yo, una plena coincidencia. Creo que el peronismo quería hacer eso, la CEPAL recomendaba eso, la dictadura militar que después intentó hacer eso, de modo que no pudo, y Frondizi partía con la misma idea.
Entonces hay que generar la industria básica, ¿sí? Para en lugar de importar, producir en el país. Bueno, el punto es cómo hacer eso. Y el modo que encontraba el desarrollismo de modo original, ¿sí? En línea con la CEPAL, era que eso se podía lograr de modo rápido con la inversión extranjera. Es decir, que vinieran capitales de los países centrales, como Estados Unidos, como Europa, y que permitieran generar una rápida industrialización en el país. Bien, algo parecido, si se quiere, a el problema que teníamos a finales del siglo XIX. ¿Cuál era el problema de finales del siglo XIX? Bueno, hay que poblar el país, no podemos esperar al crecimiento vegetativo de la población, bueno, vamos a buscar inmigrantes en Europa. Bueno, acá algo parecido, pero con los recursos para industrializar. Y aquí había también incluso de un discurso o sea, a ver, había un discurso en frontiza antiimperialista, pero bueno, acá inversiones extranjeras, imperialismo, bueno, ¿cómo se maneja? Bueno, esto se llevó a cabo. Asimismo, se firmaron contratos con 10 empresas extranjeras para la búsqueda de petróleo. Bien, recordemos que era la falta de combustibles era un problema de la balanza comercial. Y para eso tomó una serie de medidas. En primer lugar, un libre giro de utilidades, es decir, que se pudieran girar las ganancias hacia el exterior, poner en un estatus similar al capital extranjero con el capital nacional, dar múltiples señales al capital extranjero, y asimismo, con el Fondo Monetario Internacional, coordinar un programa de estabilización para bajar la inflación, acomodar las cuentas, etc. Nos encontramos con que en el 59 ya tenemos nuevamente recesión. Bien, recordemos que él había asumido en el 58. A todo esto, sí, en el medio de su gobierno vemos cómo las fuerzas armadas presionan a Frondizi. Bien, fíjense la importancia que tiene el actor de las Fuerzas Armadas, que recordemos, digo, no es su función es solamente la protección en caso de conflicto armado con un país externo, ¿no? Pero bueno, las Fuerzas Armadas presionaron a Frondizi para que corriera a Frigerio y que pusiera al Alzogaray, que Alzogaray es uno tal vez el principal exponente del liberalismo económico en Argentina en el siglo XX. Yo diría, creo que entre Alzogaray, Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la dictadura, y Cavallo, tal vez esas son las tres patas principales del liberalismo económico en el siglo XX. Y ya vamos a ver lo que ocurrió, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la política desarrollista de Frondizi? Bueno, efectivamente tuvo resultados porque hubo un masivo ingreso de capital extranjero, 508 millones de dólares entre 1958 y 1962, que eso la verdad que es mucha cantidad. La política de petróleo fue un éxito porque efectivamente llegaron las empresas, generaron el petróleo, cayó el déficit comercial producto de importar. El desarrollo de la industria automotriz, bien, el desarrollo de la industria petroquímica, muchas automotrices nucleadas en Córdoba, que hoy es un polo automotriz muy importante. Y de este modo tenemos que en los años 60 y 61 aumentó 8% el PBI, lo que sí no aumentó tal vez tanto el empleo. Ahora, ¿qué pasó? Digo, eso es cuando siempre el problema en estos casos es cuando el dinero viene. Cuando el dinero se va, cuando el dinero viene, no hay problema. El problema es cuando la plata se va. Bien, que si sigamos mostrando, o sea, haciendo paralelismo, entre 2016 y 2017 vinieron muchos dólares a Argentina por endeudamiento. Este caso es diferente, ¿no? Pues otro tipo de giro de divisas. Bien, y cuando los dólares en 2018 y 2019 se fueron, bueno, ahí quedamos mal parados. Entonces, cuando vino todo ese dinero no hubo problema, el problema es cuando se revirtió ese flujo de dinero y se empezaron a ir los dólares hacia el exterior. Bueno, ¿qué sucedió? Pasamos de tener una deuda en 1958 de 1.613 millones de dólares a tener en 1962 una deuda de 2.649 millones de dólares. Viene a decir un aumento del 64%. Y cuando esta plata se va, genera una crisis en la balanza de pagos. De este modo, en el año 1962 hay elecciones de lo que sería como mitad de término, elecciones legislativas, gana el peronismo, entonces ahí hay un golpe, pero hay un golpe en el cual derrocan a Frondizi, pero no asume la dictadura militar que venía muy deslegitimada por
la autodenominada Revolución Libertadora del 58. Por lo tanto, asume el presidente del Senado, José María Guido, asume como ministro de Economía Federico Pinedo, que hace un ajuste y no dura mucho tiempo. El gobierno Federico Pinedo, viene el del Plan Pinedo. Vuelven a nombrar a Álvaro Alzogaray como ministro de Economía y Alzogaray hace un desastre, quiebra un montón de empresas, hay una desocupación récord del 8,8%, que para ese momento era una cifra altísima, exorbitante, y además el conflicto dentro de las Fuerzas Armadas de Azules y Colorados. Bueno, hay una nueva llamada a elecciones, gana Arturo Illia, bien, también presidente del radicalismo, reconocido por, es considerado una persona muy honesta. Y lo que hace Arturo Illia es convocar economistas del partido. Bien, convocar economistas del partido. Esta convocatoria tiene tres núcleos de... se toman cuadros de tres sectores. Bien, por un lado el de heterodoxia económica, es decir, que rompe con la ortodoxia de las políticas liberales vinculadas al keynesianismo, ¿sí? En segundo lugar. Y en tercer lugar, economistas de la CEPAL, bien, donde estaba Previch. ¿Qué son las medidas que aplican? Fíjese por qué estamos ahí con la heterodoxia o con el keynesianismo. Aplican un control de cambio similar al que había hecho el peronismo. Ponen cuotas a las importaciones, viene a decir que no dejan importar libremente. ¿Y qué genera esto? Esto genera que se pase de importaciones del 11% por el 11% del PBI a solamente el 6% del PBI. Eso significa decir, esto se importa, esto no se importa. Se generan políticas expansivas para que haya más dinero en la economía, para que haya más liquidez. Va corriendo el tipo de cambio a través de pequeñas devaluaciones. Y todo esto va generando que la balanza comercial mejore, bien que haya un superávit comercial. En parte también por el aumento del precio de los cereales en el mercado internacional, pero también porque se van plasmando todas aquellas transformaciones, van madurando esas transformaciones que en parte había llevado a cabo Frondizi, ¿no? Con su política desarrollista de inversiones. Se mejora todo lo que es la producción agrícola, se produce más. Arturo Illia retoma la política de Perón en contra del capital extranjero. Por ejemplo, anuló los contratos de petróleo que había hecho Frondizi, ¿no? Es decir, que hay una nacionalización del petróleo. Hay un aumento del salario real y también hay inflación, pero aquí hubo otro tipo de problemas. ¿Bien? ¿Por qué digo que hubo otro tipo de problemas? Porque podemos observar que hubo entre el 64 y el 65, bien, teniendo en cuenta que Arturo Illia ya asumió en el 63, vamos a ver que hay un crecimiento económico del 10%, bien, una muy buena cifra. Vamos a ver que la desocupación baja del 8% que había dejado el gobierno de facto de José María Guido, del 8% al por debajo del 5%, es decir, que baja eh, la desocupación. La deuda en dólares cae también, cae de 2.700 millones de dólares a 2.400, si tenemos en cuenta que la economía creció, cae en términos nominales, pero también cae en comparación como porcentaje del Producto Bruto Interno, pero la CGT le genera una dura lucha a Ilía y también las Fuerzas Armadas no están conformes, ¿no? Todo esto hay que sumar que el conflicto de Ilía con las petroleras y el conflicto con los laboratorios. Bien, también está en contra de él, era médico. Dentro de esta honestidad también estaba su costado, se puede decir, ético, ¿no? Porque además trabajaba incluso con personas que, antes de ser presidente, con personas que no tenían recursos, y de hecho se va de la presidencia sin recursos, pero bueno, se enfrenta con el capital extranjero por el tema del petróleo, también con el tema de los laboratorios. Entonces ahí se va ganando ciertos adversarios y algo muy interesante, hay una dura lucha todo el tiempo de los medios de comunicación. Continuamente los medios de comunicación lo atacan a Ilía, bien, lo van
van erosionando su legitimidad, lo comparan permanentemente con una tortuga. Entonces todo esto va, sumado a la presión en la CGT, va minando bien su poder y llegamos a un nuevo golpe de Estado, bien esta vez en manos de Onganía, pero en una paradoja, en un debate más interesante que se va a hacer, y es si la democracia, bien, yo insisto siempre en pensar los debates dentro de la coyuntura, bien, hoy en el año 2020 en Argentina no se discute la democracia. Bien, a lo sumo hay gente que no le gusta el resultado del voto electoral, pero bueno, la democracia no se discute, ¿no? Elegir un gobierno a través del voto popular. Pero bueno, en aquel momento comienza a haber un debate acerca de si la solución al conflicto económico se puede dar a través de la democracia, o si es una dictadura la que puede solucionar el problema económico en la Argentina. ¿Sí? Entonces, bueno, terminamos con esta etapa, una etapa conflictiva, podríamos decir, de la Argentina, ¿no? Contemos, 1, 2, 3 golpes de Estado en 10 años, ¿bien? Y los conflictos de Argentina por industrializar al país. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, una clase más breve, pero porque es todo mucho más puntual, pero sí para señalar la complejidad que tiene la historia económica argentina.